Lunes, listos ya para llevarles a ustedes esta entrega de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Bienvenido, Fidel. Gracias, Darcy. Bienvenidos, amigos. Hoy, como acostumbramos los lunes, traemos para ustedes la noticia más importante de la semana desde el punto de vista económico. Y es el hecho que consideramos la información de mayor relevancia, que el indicador de riesgo país Venezuela alcanzó máximos históricos la semana que cerró. O sea, estamos hablando de que el indicador fundamental por el cual se guía los inversionistas a nivel mundial, que es el de riesgo país de Venezuela, está más alto que en toda su historia en este momento. Sí, es importante, Fidel, antes que empezar a hablar sobre esta calificación del riesgo país Venezuela, decirle a nuestra audiencia qué es lo que es el riesgo país. El riesgo país es un indicador, un medidor creado por JP Morgan en las siglas ENVI, siglas en inglés, que significa la medición de cómo un país emergente va, en términos acordados, va a cumplir con sus compromisos de pago de deuda, bien sea a lo que es capital o a los intereses. Mientras mayor sea el riesgo país de un país como tal emergente, pues eso traduce inmediatamente que va a caer en mora o en situación de default. Y en efecto, Venezuela, tras tener una deuda en default sin acceso a los mercados financieros, el riesgo país de la semana comprendida entre el 9 y el 13 de este mes que está corriendo alcanzó 12.000, exactamente 12.581 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Y vale destacar también lo siguiente, que para el 14 de septiembre del año 2018 tuvo un incremento de 100,5%, cuando para ese entonces, hace un año se puede decir, el riesgo país era de 6.420 enteros. Ese fue el punto más alto histórico antes de este. Exactamente. Esas son las cosas. Y en un contexto internacional bastante complejo en el que se encuentra Venezuela, que obviamente es una de las razones por las cuales los diferentes ítems que se utiliza por parte de JP Morgan para construir este indicador internacional, ítems que miden en las economías de todos los países del planeta, que son efectivamente seguidos por JP Morgan y por otras instituciones como ellos, arroja este indicador para el caso de Venezuela. Y es que en este momento la situación venezolana, aparte de lo que ya el mundo conoce, de su crisis, ¿no?, de la crisis que vivimos, humanitaria, económica, financiera, institucional, etcétera, está la situación de la dualidad de poderes que tenemos en el país, con dos gobiernos que, digámoslo así, nos gobiernan. De manera que tenemos entonces una situación compleja. Por un lado está entonces el gobierno que representa el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que es reconocido por muchos países internacionalmente, que lleva entonces una prioridad, por ejemplo, sobre el manejo de los bonos del año 2020, el bono 2020 de Venezuela, puesto que este bono tiene la característica de poseer, digamos, fianza sobre las acciones de Citgo. Hay prioridad entonces por parte de este gobierno de defender las propiedades sobre Citgo y de darle prioridad al pago del bono 2020, que vence, por cierto, el mes próximo de octubre, con una cantidad bastante alta de 913 millones de dólares. A ese respecto, por cierto, la realidad es que el gobierno Guaidó tampoco tiene la capacidad real de ordenar la movilización de recursos económicos, sí, y digamos de tomar control sobre Citgo. Es así. Y de hecho se espera incluso que el gobierno de la administración Trump en Estados Unidos, puesto que Citgo está en territorio norteamericano, el gobierno emita otra orden ejecutiva mediante la cual prohíba enajenar recursos de Citgo. Exactamente. Sin embargo, sin duda alguna, Venezuela debe refinanciar sus pasivos, que según la Asamblea Nacional, la Comisión de Finanzas Permanente de la Asamblea Nacional calcula que está en 160.000 millones de dólares, lo que es la deuda externa de Venezuela. Nada más en cuanto a la deuda de PDVSA está en 34.555 millones
millones de dólares y lo que son las acreencias de los bonos de la República en 46.440 millones de dólares. Refinanciar sus pasivos. Y tendrán que refinanciarlos ahora también con una tasa de interés mucho más alta, Claro. precisamente por digamos, las alarmas que dispara un indicador de riesgo tan alto como el que tiene el país. Efectivamente, el último nivel de riesgo alto que presentó, que también fue un hito histórico, hace un año, como tú muy bien señalabas, fue de 6.123 puntos, de acuerdo con la gradación que maneja JP Morgan. Pero es que el indicador de este momento arrojó 12.581, sí, el doble. El doble. Por eso es que este pico es histórico. Vamos ahora con una reflexión, porque la reflexión siempre es muy necesaria. Y justamente tomaré para esta sección la exigencia económica que hizo el dirigente del Sindicato de Agricultura y Tierras la semana pasada en un programa de Globovisión, de economía en Globovisión, y concretamente el pasado 17 de este mes que está corriendo. Me refiero al señor José Marcano, quien de modo muy humilde, repito, exigió un monto salarial que se correspondiese con el monto de la cesta alimentaria que según el Senda llegó para el mes de agosto pasado al monto de 3.400.000 bolívares y un poquito más. Incluso dentro de esa misma humildad pidió esa cantidad en su equivalente en dólares. Y si uno oye también a otros dirigentes gremiales, cada vez que tienen ocasión, exigen pues a los medios y por los medios más o menos montos iguales. Ahora bien, ni ese monto, ni cualquier otro monto será concedido por el empleador, óigase, Estado, porque no puede satisfacer la demanda de ningún trabajador. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ningún trabajador está en condiciones económico-productivistas de generar sostenidamente una cantidad y una calidad de fuerza humana de trabajo hoy por hoy con la cual logre que sea remunerado con esa tal cantidad exigida tan humildemente. Tampoco la economía estatal porta la cuantificación y la cualificación capaz de lograr un producto total en sus distintos entes, como el petróleo, la industria básica, los servicios públicos, en fin, que le permita satisfacer el pago que el trabajador necesita. Sin duda, si las cosas prosiguen igual bajo la lógica del absurdo en la que nos hemos venido desenvolviendo y mortificando, no digo que se darán montos de 3.400.000 bolívares, que fue el monto exigido por José Marcano en Globovisión, sino montos exigidos de 10 millones, 50 millones, 100 millones, pero esa bicoca de montos salariales se recibirán cuando con esos montos, adquisitivamente hablando, no se pueda comprar nada. De repente, si acaso, medio cartoncito de huevos. Termino esta breve reflexión recordando una frase dicha, por cierto, por algunos economistas optimistas. Víctor Álvarez, exministro de Industrias Ligeras, entre ellos, que dijo lo siguiente: lo malo de la economía es que las cosas se pueden poner peor de lo que están. Hasta aquí esta reflexión. Vamos a cumplir con una breve pausa y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Seguimos, amigos, en Un Mundo de Economía. A continuación, en nuestra sección Diccionario Económico y Social, traemos para ustedes como término el crecimiento económico sostenible. Es el término que queremos compartir con ustedes a continuación. En efecto, así vamos a nuestra próxima sección. Para hablar de sostenibilidad en cualquier respecto productivo de la economía, es de estricto rigor metodológico definir
¿Qué se entiende en la visión económica por sostenibilidad? Veamos. Sostenibilidad, y aquí cito palabras de una ejecutiva de la Cámara Venezolana Alemana, la señora Gundrus Blank. Ella dijo que sostenibilidad es el conjunto, o dice, que es el conjunto de procesos económicos sociales que se dan en un tiempo presente, tomando en cuenta no solo las necesidades de la gente de ese presente, sino las necesidades de futuras generaciones. Hasta aquí la cita. O sea, que cuando se dice que tal o cual proyecto económico es sostenible, se está tomando en cuenta que el proyecto está direccionado a mantenerse a largo alcance para que las generaciones del mañana logren beneficiarse de las bondades del proyecto. De ahí, de esa perspectiva diacrónica, las economías sostenibles parten del principio gerencial ambiental en torno a la explotación de los recursos, el cual plantea que la explotación de un recurso debe hacerse por debajo de la tasa del límite de su renovación, esto es, del tiempo que el recurso requiera para reponerse en el espacio en el que se da. Hasta aquí este término, eso es lo que significa o lo que define el crecimiento económico sostenible. Y esa es, Darcy, esos digamos, criterios sobre los cuales se basa este concepto del término de economía sostenible, deben ser elementos fundamentales en base a los cuales cualquier gobierno en cualquier parte del mundo debe trabajar, precisamente para garantizar que su economía, que la economía que pueda desarrollar su sociedad y su país sea sostenible en el tiempo, de manera que con los recursos que se tienen hoy, en la medida en que estos puedan ser constantemente renovados y reinvertidos, se pueda construir en consecuencia una economía que beneficie a los consumidores, a la sociedad de hoy, pero que garantice que también funcione para los consumidores de mañana y más allá. Por supuesto que Ese sí. debe ser el deber ser. Ese es el deber, es tener una visión de futuro ampliamente planificada, proyectada, pensando en esas generaciones de futuro, y de ahí, si hay un crecimiento sostenible garantizado, pues obviamente se garantiza también el desarrollo, porque no puede haber desarrollo sin crecimiento. Pensar en las generaciones futuras, cosa que aquí pues está muy distante de las formas con las que se ha llevado la economía venezolana. Así es, porque de hecho para tú garantizar, digamos, ese desarrollo sostenible de una economía, tienes que hacerlo bajo el concepto de prospectiva. ¿Cómo van a crecer, en qué proporción van a crecer las necesidades y la demanda de consumo de todo lo que produce la economía, de manera tal que ese crecimiento económico contemple esas necesidades, esas demandas, esos deseos del futuro, y estas puedan ser efectivamente, digamos, cubiertos, complacidos, si se quiere. Exactamente. Que no es lo que ocurre ahorita. Por ejemplo, el presidente del gremio de ingenieros agrónomos en Venezuela anunció la semana pasada que Venezuela está produciendo en la agricultura, apenas agricultura y pecuario, apenas el 30% de lo que demanda la economía nacional hoy. ¿En qué capacidad está el sistema económico, productivo, agrícola y pecuario para abastecer las necesidades de esta economía del futuro? ¿Se está contemplando eso en las políticas económicas? Es que simplemente llevar proyectos y llevar sobre todo proyecciones de crecimiento económico sostenido, sustentable en el tiempo, se debe corresponder a un proyecto país. Un proyecto país de largo plazo, de mayores alcances, exactamente. Así es. No países que llevan economías con proyectos y propuestas cortoplacistas, nada más atender lo inmediato y lo mediato, como se dice aquí criollamente, como vaya viniendo, pues vamos viendo. Y eso es lo que pone en evidencia que estas economías, como estos países, como el caso Venezuela específicamente, se corresponden a simplemente improvisaciones que van en contra de la planificación, de la organización, de la dirección y lo que es la visión a futuro para un proyecto de país que vaya creciendo y que vaya alcanzando economías de punta.
Eso es, en el fondo, pero falta mucho. mirarse a la punta de la nariz nada más. Exacto. Esperemos que en Venezuela, los venezolanos, hayamos aprendido de todo lo que nos está ocurriendo y efectivamente podamos diseñar un país sostenible en el tiempo. Amigos, como sostenibles somos nosotros, vamos a hacer un corte y regresaremos en algunos segundos con más de Un Mundo de Economía. No se retiren. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, hoy lunes de Táchira y su economía. ¿Cuál es el tema que traemos en esta sección? Bueno, 2019, un año de oscuridad y se puede decir ya casi todo el año porque estamos en el mes número 9, ya finalizando. Un año de oscuridad tras esos apagones severos que se dieron hace 6 meses, recuerdan, de 4 a 5, 6 días, mientras se iban restableciendo la energía eléctrica en las demás regiones del país. Y el pasado viernes 20 de los Corrientes, se suscitó un apagón en el estado Táchira de más de 5 horas y que también fue reportado en 10 estados más del territorio nacional. Por supuesto que el panorama no es nada alentador para todos nosotros aquí, y no es nada alentador, Fidel, porque no se ve una solución, por lo menos en el corto o mediano plazo, porque las causas son de orden estructural y que no han sido atendidas estructuralmente hablando, como es las deficiencias que viene presentando el sector hidroeléctrico nacional. Así es. No es nada alentador este panorama, y no solamente para nuestro estado Táchira, sino también para lo que es todo el territorio nacional. Años de oscuridades, años de muchos agujeros negros, y no solamente por las fallas eléctricas. Sí, así es. Y de hecho, en el caso particular nuestro, ¿no? Táchira, es la segunda entidad federal del territorio venezolano más afectada por el tema eléctrico y otras cosas que se le agregan al tema eléctrico que ponen de hecho al Táchira en la zona cero, ¿no? Si se quiere ver en esos términos, en cuanto, digamos, al decaimiento, a la debacle nacional. Y es que aquí en Táchira, efectivamente, estos cortes de energía son una constante. Desde antes, de hecho, del gran primer mega apagón de marzo de este año 2019. Y estos cortes diarios son en realidad elementos que no están programados, que no están anunciados. No se sabe si son accidentales, si son intencionales. Lo cierto es que los cortes de energía, que son constantes, muchas veces ocurren durante 2 veces en el día en todos y cada uno de los sectores del Estado. Vienen acompañados, por supuesto, de fallas de agua, porque al no haber energía, pues no hay bombeo de agua. Viene acompañado por la caída de todo el sistema de telecomunicaciones, se cae internet, se cae la telefonía básica, se cae la telefonía celular. No hay comunicaciones de puntos de pago, entonces se ve severamente afectado el comercio, el sector comercio, que no puede entonces efectuar las ventas convencionales en el periodo en el que tenga apagón porque no hay puntos, no hay efectivo, el público no puede pagar, no hay tampoco, digamos, acceso a redes, a internet, no pueden entonces los clientes hacer transferencias. El sector productivo, desde el punto de vista de generación de producción, o sea, la industria, la agricultura, el sector pecuario, también se ven fuerte y severamente afectados por esta situación, por la misma razón. Entonces, esta, digamos, secuencia constante de cortes eléctricos genera unos costos económicos muy duros, muy difíciles para una región que de hecho está ya severamente afectada por una situación. De manera entonces que las fallas en los servicios públicos están agregando a esto. Ahora bien, esto está siendo estudiado, no es algo, digamos, jalado, ¿no? Por la palabra, solamente por decirlo. Por ejemplo, el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, conocido por sus siglas, OVS, está haciendo permanentemente estudios respecto al desarrollo del servicio
de electricidad. En el segundo estudio del año 2019 destaca que el servicio de energía eléctrica obtuvo una valoración de calidad muy baja a nivel nacional, pero donde arrojó precisamente que el estado donde resultó peor calificado el tema de servicio eléctrico fue el estado Táchira, con una valoración positiva de apenas el 8%. El estudio también arroja que son precisamente la ciudad de Caracas la que, digamos, resulta más beneficiada por lo que está ocurriendo en el servicio eléctrico y cómo está siendo manejado el tema del servicio eléctrico. Eso hay que tomarlo en consideración de una manera importante, Darcy. Ahora, ¿cómo es la vida? ¿Por qué Caracas tiene luz? Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Por qué a Caracas se le da ciertas prioridades? Bueno, es tal el caso, por ejemplo, de la gravedad de la situación en el estado Zulia, que arrojó hasta lo que va en este momento de año, de acuerdo con el estudio de la OBS, del observatorio, tiene más de 22.000 reportes de fallas eléctricas el estado Zulia, y Táchira tiene más de 2.500 reportes, ese segundo en el caso. En el Zulia, en particular, la situación es tan grave del sistema eléctrico que ha provocado una migración interna de gente que se ha ido a vivir a Caracas porque en Caracas se vive bien. Claro, inclusive aquí, está protegida. Inclusive aquí en nuestra ciudad capital no es tan afectada por las fallas de electricidad como en municipios donde se va la luz hasta 17 horas, 14 horas. Cierto. En municipios del interior del estado. Sí, exacto. También se le da protección a la ciudad capital. Y obviamente, bueno, esta situación obliga, amigos, también a hacer una reflexión de qué es lo que está pasando entonces con el tema de la energía eléctrica. Y es que los apagones en el Táchira, como les comentábamos, son una constante. Es de hecho un racionamiento no participado ni programado por parte de Corpoelec. Tal vez sea programado, pero lo cierto es que no se conoce. Se trata de un racionamiento que ocurre día a día, del que no escapa nadie aquí. Y a esto se suman los mega apagones nacionales, de los cuales ya llevamos unos cuantos en Venezuela desde el mes de marzo pasado. Sus efectos perniciosos no se hacen esperar y son, además, económicamente hablando, muy costosos en términos de pérdidas monetarias por el impacto que esto produce en la caída de la producción industrial y agropecuaria, y por la paralización del sector comercial, que sin energía debe mermar sus ventas hasta el punto cero. Pues sin luz no hay comunicaciones, no hay internet, no hay puntos de venta, no hay posibilidad de realizar transferencia bancaria, no se puede hacer nada. En cada uno de estos eventos, el gobierno ha repetido que los responsables son los Estados Unidos junto a la oposición venezolana, que atacan el sistema eléctrico nacional. Incluso han hablado de ataques electromagnéticos, sabotajes a subestaciones, animales entrenados, y en el primer megaevento de marzo hasta el uso de francotiradores para atacar el sistema de transmisión del Guri. Sin embargo, la realidad es otra. Según expertos como por ejemplo el ingeniero eléctrico José Aguilar, quien es además consultor internacional de generación de energía y riesgos, dice que se trata de excusas, porque el sistema de transmisión y distribución del Guri está expuesto por falta de mantenimiento e inversión, de manera que con pocos correctivos existentes hoy en día, las fallas se repiten y las subestaciones se saturan y ocurren eventos. El ingeniero Aguilar opina que la perspectiva a futuro es que, si no se acomete una urgente reposición de equipos y repuestos, pero además también se logren mejores condiciones para los trabajadores eléctricos de Venezuela, y si además no se saca al militarismo de la conducción de los destinos de Corpoelec, esta situación de apagones continuos va a seguir. Esa es la realidad. Así estamos. Muy triste realmente. Con esta reflexión nosotros finalizamos esta entrega de hoy lunes. Nos vamos, pero no sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención. Y por supuesto invitarles a que nos continúen acompañando todos los mediodías acá por TRT Continuo. Y también les invitamos a que visiten nuestras redes sociales, Un Mundo de Economía, en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram. Que tengan todos un buen provecho, y ya saben que la economía cada vez más como principio y conocimiento adquiere mayor relevancia en nuestras vidas prácticas. Buena tarde.